Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos en esta oportunidad con todos los asuntos que tienen que ver con los segundos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, en donde se va a producir el reino del cuerno pequeño, la bestia, y en ese reino que él establece va a haber claramente una destrucción de todos los grupos religiosos a nivel mundial, salvo los que son exclusivamente ocultistas. Los que sirven directamente a Satanás sin fachada, esos van a permanecer. Pero aquellos que son un medio de fachada, como el Islam, el catolicismo romano, el judaísmo, el mormonismo, los testigos de Jehová, el movimiento ecuménico del catolicismo romano, el falso evangelio de Jesús, y esas cuestiones, todas esas cuestiones van a ser barridas, ni bien tome él el reino, el cuerno pequeño de la bestia, porque el anticristo es judío. Y él sabe que el judaísmo es usado de fachada para ocultar, pero en ese momento ya se va a mostrar como lo que es, un sirviente de Satanás. ¿Y qué va a suceder? Que en el pacto de paz y seguridad mundial se firmó un pacto de 7 años de paz. Y nadie va a querer violar el pacto porque todos están obligados a destruirlo. Todos van a tener que armarse de paciencia, cueste lo que cueste. Y el pacificador, el hombre bueno, el que estaba salvando a las naciones de la crisis económica, de los desastres humanitarios, bueno, eso es lo que le mostraban en la televisión, ¿no? Pero no le mostraban lo que sucedía en los campos de concentración y lo que hacían los grupos persiguiendo a todo disidente religioso. Pero no va a poder ir por más hasta que nos lleguen los 3 años y medio primero se cumplan de la semana 70, porque una vez que se termine el testimonio público de los 2 testigos, entonces sí, ahí él va a poder hacer ese plan que él tenía. Pero primero, mira a los anuncios de los próximos programas, que es la primera etapa de la grande tribulación mundial, y luego sí vamos a ingresar en esos temas tan importantes. Hoy la grande tribulación mundial, etapa 1. Los temas esenciales de los 3 años y 6 meses segundo del Apocalipsis de Juan y de la semana 70 de Daniel, que son el mismo tiempo. El arcángel Miguel arroja a Satanás y a sus huéspedes a la tierra. El falso profeta y sus secuaces. La comunidad europea destruye el Vaticano. El reino del cuerno pequeño, la bestia. El cuerno pequeño, la bestia, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y obviamente esa es la estafa más importante que va a haber, porque está haciendo justamente un acuerdo que está siendo violado por el emperador. Pero quien mueva el dedo, todos tienen que atacarlo, entonces van a tener que tener paciencia hasta que se cumplan los 7 años. El cuerno pequeño, la bestia, anula el continuo sacrificio en el templo de Jerusalén y luego se hace pasar por Dios en el templo. O sea que él sí puede hacer muchas cosas, pero los otros no se pueden defender como hacen hoy en día, ¿no? La DAIA saca un comunicado, qué sé yo, ¿vio? Sobre cómo no abusamos y hacemos lo que se nos da la gana. Y ahí el cuerno pequeño aprendió de ello y va a seguir haciendo el sistema. Pero el pacto va a mantener la situación porque nadie va a querer ser atacados por todo. Mejor esperemos hasta los 7 años y después le vamos a dar a este lo que necesita. Entonces, el falso profeta instituye la imagen de la bestia e instituye la marca de la bestia para poder comprar y vender. La ofrenda de la abominación desoladora. La mujer Israel huye al desierto, donde es guardada por Dios. Entonces estos son los asuntos generales, los títulos generales que vamos a ir tratando en esta primera etapa de la grande tribulación mundial que habló Jesús. Y ahí puedes ver este gráfico, que lo debes aprender muy bien, de las divisiones de las etapas de la grande tribulación mundial. El motivo de la primera etapa es la destrucción de los credos religiosos, como lo ves en negro a la izquierda.
Y a la derecha están las tres etapas. La primera es las cuestiones religiosas, eliminar, pasar la escoba, barrer con los credos que se generaron de fachada para manipular a la humanidad y para destruirla y condenarla. O sea, la condenación eterna, al infierno eterno. La segunda etapa es los actos y los hechos de Dios contra este hombre que se proclamó Dios en el templo de Jerusalén. Bueno, esa es la segunda etapa, al medio en violeta clarito. Y la última etapa es la transición desde la semana 70 hasta la implantación del reino milenial, 2 meses y medio a 3 meses y medio. En esa etapa es donde Jesús dijo que si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo. Ahí se refirió Jesús y no se aplica a cualquier lugar de la gran tribulación. Entonces, es muy importante cuando Jesús dijo, por causa de los escogidos los días serán acortados, donde ahí en la transición. No habló de otro lugar en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque el remanente fiel tiene que estar esos 3 años y medio resguardado en Jordania. Después de eso sí puede salir. Pero ¿cuándo va a salir? Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre el remanente fiel y tengan las habilidades necesarias y la fuerza espiritual para lo que se viene. Entonces, este gráfico es muy importante entender estas 3 divisiones. Permanentemente lo estaré mostrando a medida que avanza el estudio. De esa manera usted tiene bien clara la división de la grande tribulación mundial, que son en 3 etapas, 3 periodos, y donde se aplican cada uno de estos. Ingresemos ahora en algo que es muy importante y que habíamos comenzado en el programa anterior, pero lo vamos a leer nuevamente, los textos bíblicos que tienen que ver cuando Satanás se ha arrojado a la tierra. Satanás habita, esencialmente, el cuartel general de Satanás y de los demonios es en los lugares celestiales. En ese lugar están, pero van a ser echados de ahí. Y ellos saben perfectamente, el mundo espiritual de maldad sabe, que cuando se han arrojado de ese lugar, ellos están totalmente liquidados. Le quedan 3 años y medio, porque ellos conocen el texto, pero no lo pueden aplicar como corresponde, pero ahí ya saben que cuando se han arrojado, lo que le queda es muy poco tiempo. Ya no podrán volver a ir nuevamente al cielo, me refiero a Satanás, presentarse delante de Dios y acusar a cualquier hombre como lo hizo a Job. No, eso ya no sucede más. Es arrojado de ese lugar, el segundo cielo, y de allí en más estará aquí en la tierra. El estado siguiente que le queda después de la tierra es al interior de la tierra, al abismo. Él sabe que esas cosas les esperan y entonces sucede esto que quiero leer del texto bíblico, porque Dios a todo lo anunció, lo dijo cómo va a ser y está declarado. Es ordenarlo cronológicamente. Esto ocurre 3 años y medio después de la firma del Pacto de Paz y Seguridad. Ahí ocurre esto y ahí ese es el acto que da inicio a la grande tribulación mundial, que se divide en 3 etapas, como ya lo he dicho, y lo voy a reiterar porque es importante entenderlo y conocerlo. Este es un evento espiritual y todo lo que aquí es espiritual, pero tiene su reflejo en lo físico, en lo natural aquí en la tierra. Eso es muy importante. Entonces lo voy a mencionar a los datos que tienen que ver con este evento y luego desarrollaremos lo que allí se menciona. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 17, Casiodoro de Reina, 1569, dice: Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora es hecha en el cielo salvación y virtud, y reino de nuestro Dios, y potencia de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido derribado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer las alas de la gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios, los caraítas, y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo, que son aquellos también que se quedaron de la iglesia, los que lleguen hasta ese momento, porque la persecución a ellos comienza del tiempo del primer segundo, pero algunos van a llegar hasta ese momento. Entonces, toda esta es la descripción espiritual de cuando Satanás se ha arrojado de aquel lugar. La mujer es Israel, el hijo es Jesús, y los distintos grupos son el remanente fiel de Israel, los caraítas, y los evangélicos que se quedaron y conocen la palabra de Dios. Vamos a los otros 2 versículos bíblicos para luego entrar ya directamente en el tema. Daniel 12:1 habla de este mismo acto, pero simplemente dejando la mención en el libro de Daniel. Dice así: mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue nunca después de que hubo gente hasta entonces. Bueno, estas mismas palabras utilizó Jesús para mencionar la tercera etapa de la grande tribulación que comenzamos y estamos hablando. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Y quiénes van a estar escritos en el libro? Los caraítas y el remanente fiel que escucharon a los 2 testigos y a los 144.000 señalados de Israel. Acá no se trata de judíos, porque son los mayores adoradores de Satanás y pactados con el demonio junto con la Jabab Lubavitch. Así que no espere nada de ahí. Y también ese mundo espiritual lo menciona Pablo en Efesios 6:12, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, que es lo que falta en la versión Reina Valera 1960, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en el cielo. Entonces vemos claramente que está hablando allí del mundo espiritual. Y eso es lo que comenzamos a desarrollar de ahora en adelante, y vamos a hablar estos temas tan importantes. Una vez que se cumplan los 3 años y 6 meses primero del Pacto de Paz y Seguridad Mundial, finaliza el periodo que Dios le ha otorgado a los 2 testigos en Jerusalén. Entonces se produce este suceso en la dimensión espiritual. Se trata de una guerra entre seres espirituales en las regiones celestes, porque Satanás y sus hordas de maldad poseen su centro de operaciones en las regiones celestes. El apóstol Pablo lo declara en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre y otros hombres, sino contra los siguientes: principados, potestades, señores de este mundo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás el dragón, junto con todas las autoridades de maldad, son arrojados por el arcángel Miguel y los ejércitos celestiales del Señor de su centro de operaciones regionales celestes a la tierra. Desde ese momento la sede para las operaciones de Satanás se establece en la Comunidad Europea. Por este motivo se le reveló al apóstol Juan lo siguiente: y el dragón Satanás le dio a la bestia, el cuerno pequeño, y a la Comunidad Europea todo su poder, su trono y gran autoridad. Desde ese momento Satanás dirige personalmente todo el misterio de iniquidad desde ese lugar aquí en la tierra. El mundo entero yace bajo Satanás. Cuando Satanás es arrojado a la tierra sucede lo siguiente: Satanás ya no puede presentarse en el cielo delante de Dios para acusar a los hombres. Un lamento sobre los moradores de la tierra por la ira de Satanás,
pues sabe que tiene poco tiempo para estar suelto. En primera instancia, Satanás persigue al remanente fiel de Israel, fruto de la obra de los dos testigos de Dios en Jerusalén. Pero Dios le concede al remanente fiel, los caraítas, fugarse al lugar de refugio, pues los libra de los obstáculos fomentados por Satanás. Comienza la persecución religiosa del cuerno pequeño, la bestia, contra Israel. Los caraítas contra los creyentes del Mesías Jesús, los apóstatas del Evangelio y la sana doctrina, que se quedaron para aquellos días. Comienza y se da inicio a la tercera etapa del misterio de iniquidad. Aquí se revela el estado anímico de Satanás en esos momentos, la reacción que se produce en él y el programa de operaciones contra la humanidad. ¿Qué sucede allí? Se levanta el falso profeta, hace descender fuego del cielo a la tierra y dice, estos dos testigos que nosotros despachamos, eso no eran. Yo soy el Elías que había de venir. Y comienza el engaño, no solamente Israel, porque esencialmente le interesa engañar a Israel. Muchos no creyeron, por los distintos movimientos religiosos que había, no creían directamente en los dos testigos ni en los 144.000 sellados. Y cuando surjan este falso Elías, a ese sí le van a creer. Y eso es muy importante mencionarlo de los textos bíblicos. El falso profeta y sus secuaces. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, verso 8 al 16, y también tenemos a Mateos capítulo 24, verso 23 al 26, porque es muy importante que usted pueda escuchar estos pasajes bíblicos para que de esa manera lo tenga bien en cuenta sobre esta situación tan importante que allí se va a desarrollar. Mateo capítulo 24, verso 23 al 26, y ver nuevamente el pasaje bíblico, Apocalipsis 13, 8 al 16. Apocalipsis 13, 8 al 16 dice lo siguiente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero el cual fue muerto, desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad, y el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, mas hablaba como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de la tierra adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, y hará que cualesquiera que no adorase a la imagen de la bestia sea muerto. Y hacía a todos, a los pequeños y a grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la señal en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque el número es el número de hombre, y el número de la bestia es 666. O sea, aquí se levanta el falso Elías. Este falso Elías viene para que todos aquellos que no creyeron al genuino mensaje de Dios, a través de los 2 testigos y los 144.000 sellados, caigan en lo que le corresponde. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice el apóstol Pablo en 2 a los Tesalonicenses. ¿De qué está hablando? De este momento y de los judíos, eso. Si usted tiene que llevar el texto bíblico a donde se refiere, donde Pablo habló, y entonces va a entender por qué Pablo dijo eso. ¿Y a quién se refiere? Se refiere exclusivamente al judaísmo y a los judíos de hoy, que van a rechazar a los 2 testigos, que no van a aceptar el mensaje de los 144.000 sellados, y que este falso, el falso profeta haciendo descender fuego del cielo, es el que ellos estaban esperando. ¿Y qué pasa? Dios dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, que traían los 2 testigos,
y se complacieron en la injusticia y en el misterio de iniquidad, en el satanismo, bueno, ahí le viene su movimiento que los lleve de donde son y a quien corresponden. Mateo capítulo 24, versos 23 al 26 dice Jesús hablando de este acto que he leído anteriormente y de esos días. Y de lo que aún viene, escuchen con atención. Entonces si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y van a decir, el falso Elías que va a decir, que el cuerno pequeño de la bestia, él es el Cristo. A eso se refirió Jesús. Entonces, si alguno dijere aquí está el Cristo o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuándo va a ser? En ese momento, cuando van a destruir todos los credos, las religiones, y van a dejar la nueva era solamente. Y darán señales grandes y prodigios, aún descender fuego del cielo, lo he leído. De tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los caraítas que huyeron y están en Jordania. Vio que el texto es preciso, exacto, pero hay que llevarlo a lo que Dios habla, del momento que lo habla y a quién se refiere. Y aquí os lo he dicho antes, yo ya le dije todo, le dice Jesús. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis. Y después le habla de su segunda venida, como él se va a manifestar cuando venga a implantar el reino de Dios. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre en las nubes, en el cielo, con gran poder y gloria. Pero lo van a ver todos, lo van a ver los ocultistas, los satanistas, los demonios, todos lo van a ver. Mientras que en el arrebatamiento no. Esas son las dos, la diferencia enorme sobre las cosas que muchas veces se confunden. Y entonces aquí, ese movimiento de engaño al judaísmo, quiero mencionar, porque este pasaje se lo tergiversa brutalmente, no se dice lo que se tiene que decir allí, segundo a los Tesalonicenses 2, 3 al 12, aquí está hablando de los israelitas que van a ser engañados, porque ya son del reino del cuerno pequeño a través del judaísmo, tenían su oportunidad a través de los dos testigos y los 144.000 de ingresar a la voluntad de Dios y no lo hicieron. A esto se refiere Pablo aquí. No habla del evangelio, ni de la iglesia, ni de nada. Ni siquiera se refiere al arrebatamiento aquí, porque de lo que habla es de la venida de Jesús a implantar el reino, lo que mencioné anteriormente. El único lugar de la iglesia fiel aquí es donde habla de la apostasía. Pero de lo que sigue después ya está hablando totalmente después del rapto. Y como los tesalonicenses, él personalmente ya le había enseñado las cosas, aquí le declaró cómo es el misterio de iniquidad. Entiéndalo bien. Esto es de Casiodoro de Reina en 1569. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que la apostasía es ¿en qué? ¿En qué se va a manifestar la apostasía? En el Evangelio primeramente, y luego se va a manifestar la apostasía en los fieles de Israel. Pero el único lugar que él va a estar, el cuerno pequeño de la bestia, es en la apostasía del Evangelio, en la etapa esa. Pero ocurre el arrebatamiento y luego ¿cuál es la apostasía que va a haber? La de Israel. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciendo pasar por Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? En este momento que estoy hablando, a los 3 años y medio después de firmado el Pacto de Paz y Seguridad Mundial, cuando Satanás es echado a tierra, ahí ocurre esto. Entonces ubique las cosas donde son. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros decía esto? Y Pablo le había enseñado a los tesalonicenses. Aquí le estaba aclarando solamente la acción del cuerno pequeño, el engaño a Israel y a los judíos falsos de hoy, y cómo iban a terminar ellos. Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, para que a su tiempo se manifieste. O sea que él le dijo claramente que mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, él no va a poder aparecer. Pero el Espíritu Santo va a ser quitado, entonces sí. Verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora domina, ¿quién es el que domina ahora? El Espíritu Santo. Dominará hasta que sea quitado. ¿Y cómo va a ser quitado? Con el arrebatamiento de la iglesia y los fieles de la iglesia y del Evangelio. Y cuando sea arrebatada la iglesia, los fieles,
con el Espíritu Santo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Mientras tanto no puede aparecer. El cual el Señor matará con el espíritu de su boca, ¿cómo? Personalmente, ¿cuándo? Cuando desciende a implantar el reino. Entonces no está hablando del arrebatamiento aquí, sino de la implantación del reino milenial. Y con la claridad de su venida lo quitará. Aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, por supuesto, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes no recibieron la caridad para ser salvos? Los que están en la semana 70 y exclusivamente los judíos. Por tanto, pues, enviará a Dios en ellos operación de error para que crean en la mentira. ¿Cuál es la operación de Dios? Yo soy el Elías que el Señor dijo, el falso profeta. Y ellos le van a creer. Operación de error, ¿ve? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban de acuerdo con el judaísmo ocultista, con la Chabad Lubavitch. Entonces, si usted no aplica a donde Dios habla, ¿cómo va a explicar correctamente su palabra? No lo puede hacer. Y la confusión es porque aplican a cosas que Dios en ningún caso habló. Primero explique a qué Dios habló y después sí haga el paralelismo, mencione lo alegórico, diga lo que bien entienda que quiere expresar, pero primero diga a qué se refiere la base textual bíblica. Y de esa manera quedará edificado el que escucha, de acuerdo a lo que el texto bíblico dice, y a la vez quedará edificado en cuanto a lo que usted quiere decir alegóricamente, simbólicamente o como quiera, o de la manera que usted desea hablar. Pero si no aplica y dice primero lo que es, ¿cómo aprenderán los que están oyendo? Porque entonces no tienen base textual en que fundamentarse. Entonces, el falso profeta y sus secuaces. El principal de los falsos profetas se presenta al pueblo de Israel como el Elías que había de venir. Hace enormes señales hasta descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este falso profeta implanta lo siguiente: la marca de la bestia, la adoración a la imagen de la bestia, la adoración a la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo. Los falsos profetas seducen al mundo entero con todo tipo de prodigios y señales de origen engañoso. Son operaciones de agentes de maldad. A esto lo expresa un devoto del ocultismo. Mire lo que esto está hablado por el ocultismo. Un devoto del ocultismo. Los eventos que ocurrirán mundialmente cuando el cuerno pequeño tome el gobierno de las naciones. Es lo siguiente, esto está anunciado en el mundo ocultista, se conoce, nada más que ellos están en otra cuestión seducidos, ciegos a las cosas de Dios, a lo que Dios definió. Es lo siguiente, el Mesías ha vuelto entre nosotros los hombres para inaugurar la nueva era, ¿ve? La nueva era es la religión del anticristo. No se trata del Mesías de los judíos, sino Maitreya. Lo presentan como el personaje esperado que trae respuesta a la crisis mundial. Dice que él se manifestará al mundo y su verdadera identidad el día de la declaración, y que telepáticamente y a la vez en forma simultánea entrará en contacto con la humanidad. Ésta podrá escuchar sus palabras interiormente, cada cual en su propio idioma. Al mismo tiempo ocurrirán miles de curaciones espontáneas. De este modo la humanidad sabrá que se trata del maestro de los maestros, el anticristo, la bestia. ¿Qué le parece? Está todo armadito, todo armadito. Si los falsos maestros del futuro hacen esto, ¿no pueden hoy ciertos llamados evangelistas o pastores, apóstoles y profetas realizar prodigios y milagros por obra de Satanás? Por supuesto que sí, obviamente. Hoy en las iglesias evangélicas hay muchos ministros falsos, no respetan la legislación apostólica para la dispensación de la gracia, pero los milagros se producen. ¿No serán estos ministros de Satanás? Por supuesto. Son de Satanás, ministros infiltrados para llevar a la iglesia a formar parte del misterio iniquidad. Si no respetan la sana doctrina, si no respetan la legislación de los apóstoles, lo tiene bien claro quiénes son. La comunidad europea destruye al Vaticano. Esto es muy importante, no voy a leer todo el pasaje bíblico por lo extenso, son 2 capítulos. En este caso voy a omitir, permítame omitirlo, es Apocalipsis capítulo 17 y 18. En Apocalipsis 17 y 18 allí se menciona la destrucción de la comunidad europea, destruye el Vaticano.
Y el Vaticano, obviamente, es la mujer ramera. La mujer ramera es la gran Babilonia que en secreto siempre se adoró, a través del judaísmo, a través de la Iglesia Católica Romana, a través de los mormones de su tiempo, todos ellos adoraban aquí a esta mujer. Es la mujer secreta. ¿Se entiende? Pero que va a tener su operación también durante la semana 70 de Daniel, persiguiendo a los que tienen el testimonio de Jesús, luego persiguiendo. Es siempre lo mismo, es la parte espiritual y secreta, que tiene su sede principal en el Vaticano. La Iglesia Católica Apostólica y Romana y su sede central, el Vaticano en Roma, en todos los tiempos de su comienzo fue una marioneta de Satanás. Hoy más que nunca controlada internamente por infiltrados ocultistas, la masonería, los Illuminati, los Rosacruces, los sabios de Sion, los jesuitas, Opus Dei, engañan a la humanidad haciéndose pasar por cristianos. Pero cuando el cuerno pequeño toma el gobierno mundial, no quiere molestia ni necesita que se utilice más este artificio. En consecuencia, pide a la Comunidad Europea que lo destruyan y terminen con este símbolo occidental. Si usted lee Apocalipsis capítulo 18, notará que la humanidad ignorante del misterio de iniquidad lamentará su destrucción. En Apocalipsis 17, 12 al 17, señala que los 10 líderes de la Comunidad Europea, como estará constituida la Comunidad Europea en ese momento, tienen un solo propósito: destruir el Vaticano, sede de la Iglesia ramera, y dar su autoridad al cuerno pequeño, la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Es decir, esos 10, que ahora lo voy a leer, mencionar del texto bíblico, que forman la comunidad, van a destruir al Vaticano. Pero ¿qué va a suceder? Algunos no estarán de acuerdo en eso. Entonces el Vaticano será destruido y 3 de los 10 serán destituidos y 7, con el cuerno pequeño y la bestia, forman la última etapa de los 3 años y medio finales, que tiene que ver con el reino del cuerno pequeño. Entonces hay que entender esas etapas y esos movimientos que hay allí. Vamos a ver entonces lo que claramente he mencionado, y lo voy a reiterar del texto bíblico, que es Apocalipsis capítulo 17, verso 12 al 17. Apocalipsis capítulo 17, versos 7 al 17. Estoy mirando porque sé que tengo que tenerlo por aquí, pero se me ha movido el asunto. Bueno, continuemos porque no lo tengo en este momento en el asunto, pero ahí habla de los 10 cuernos. Lo he leído un montón de veces, que los 10 que aborrecerán a la ramera y la quemarán con fuego y la destruirán. Ese es el pasaje, lo tenía, pero en este momento justo que lo tengo que utilizar no está supuestamente disponible, pero el asunto es que ellos van a destruir. Lo van a destruir al Vaticano, que es parte de lo que le pide el cuerno pequeño para él tomar el gobierno, y eso es lo que van a hacer. Eso es lo que hacen en ese momento. Viene la orden y deben cumplirla, no queda otra situación. Tienen que encargarse de ese pedido. Y lo tienen que hacer, lo van a hacer. Por eso es tan importante juntar, por eso siempre le menciono que es como un rompecabezas el texto bíblico, como un rompecabezas. Y aquí lo voy a mencionar, porque aquí lo tengo, pero esto no es 12, 7 al 17. No es el... Bueno, no lo tengo en este momento. Lo debería tener, pero no lo he puesto. Entonces vamos a seguir con el asunto. El reinado del cuerno pequeño, la bestia. ¿Cuándo toma el gobierno él? Hemos visto que se presenta el falso profeta. Aparece el falso profeta y él es el que le da el impulso para tomar el reino. No, este es el pacificador, él es. Y bueno, y se presenta para tomar el reino. Y él, haciendo descender fuego del cielo con señales y todo tipo de prodigio, la gente va a creer que sí, es este. Sin duda es este. Y bueno, y lo invitan a participar del reino. Y de allí comienza todo el aspecto, lo que claramente dice la Biblia, la grande tribulación mundial. Ese gran problema que se viene sobre la tierra, pero él tiene que tomar el reino. Daniel lo ve como surgió un cuerno pequeño que
cayeron delante del 3. No, fueron destituidos porque no estaban de acuerdo en la forma de operar en lo que se viene, en la destrucción de las religiones y varias cosas, y en la que no habrán estado de acuerdo en destruir el Vaticano esencialmente. Y en esa situación, entonces, ¿qué pasó? Directamente lo destituyeron porque no estaban de acuerdo con este hombre. Vamos a ir a la mención del reino, donde está mencionado el reinado del cuerno pequeño, Daniel 7, 23 al 25, y Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 7, y vamos a cerrar porque el tiempo se nos ha avanzado rápidamente. Daniel capítulo 7, verso 23 al 25, Casiodoro de Reina 1569 dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y trillará y la desmenuzará el imperio romano de los días de Jesús con los césares. El verso 24 es la restauración de ese imperio con la Comunidad Europea y dice: y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y a 3 reyes derribará. ¿Por qué? Porque no estarán de acuerdo en ciertas cosas y como él va a tomar como emperador, no quieren emperador, bueno, lo destituyen. ¿Y qué es lo que nos muestra que se está hablando de un mismo personaje? Lo siguiente: y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿A quién? A los caraítas, el remanente fiel de Israel. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y lo que él va a presentar es todo tipo de cuestiones que ha hablado, de libertad para la corrupción, la pedofilia, la práctica sexual en cualquier lado, de día, en cualquier momento, porque a libertad llama el emperador, ¿no? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 7 dice lo siguiente, porque habla sobre lo mismo que leí de Daniel. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi a una bestia subir del mar, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre blasfemo. Cuando Juan ve que sale del mar, es que el mar es la gente, la humanidad, y de la humanidad sale esta bestia, que es este gobierno mundial, y la bestia esa no solamente es simbólica, representativa de la Comunidad Europea, sino también es un ente espiritual de la misma manera. Y donde habla de las cualidades de la cabeza, y tenía 10 cuernos, y sobre sus cuernos tenía diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia, son las sociedades secretas, la masonería, los rosacruces, los Illuminati, y todos los grupos ocultistas. A eso se refiere con las diademas. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vio una de sus cabezas herida de muerte, se tenía una de sus cabezas. Es claro que el cuerno pequeño es el emperador, el anticristo, la bestia. Y aquí está hablando que una de sus cabezas como herida. Habla del imperio en sí mismo. Como ahora se viene la Tercera Guerra Mundial en breve, va a parecer que la Comunidad Europea va a desaparecer, pero no. Es una herida que será curada. Y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada siguió a la bestia, a la recuperación de la Comunidad Europea otra vez y al reino. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, a la Comunidad Europea, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemia. Y ahí se habla lo mismo que leí de Daniel, es el mismo personaje. Para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlo, contra el remanente fiel. Por eso los caraítas huyen a Jordania, tienen que ir inminentemente. Jesús le dijo: cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, huyan, no pueden enfrentarse a este poder. Tienen que huir. Y la única manera de escapar y conservar la vida es huir a Jordania. Por eso dice, le fue dado vencerlo, no tienen opción, tienen que huir. Y los que van a hacer el primer intento de destruirlo son los mismos judíos ocultistas de hoy, la Chabad Lubavitch, y todos los ocultistas judíos. Ellos van a ser los primeros. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente, que es el imperio del cuerno pequeño, la bestia. Bueno, hasta aquí llegamos, hemos ya
abarcado el tiempo elemental, no más, para que no sea excesivamente largo, pero quería hacerle la explicación del texto y en el próximo programa vamos a arrancar siguiendo desde ese punto. Ya he leído el texto, he explicado el pasaje bíblico, entonces seguiré desarrollando el asunto. Es muy clara la palabra de Dios cuando usted la lleva, la ubica en el lugar y dice las cosas que deben ser. Todo tiene sentido y todo es muy transparente. Bueno, Dios bendiga a todos y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Hasta entonces.